Las cadenas fueron rotas en tu nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Está en tu amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Oh, te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Buenos días, amados hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de la Iglesia Bautista Nueva Vida. Vamos a compartir una vez más la palabra del Señor. Vamos a, una vez más, leer la palabra, ¿no es cierto?, estudiarla, buscar su presencia, ¿no?, la presencia del Señor a través de lo que Él nos dice, ¿no es cierto?, de poder encontrarnos, ¿no?, de poder conectarnos con el Señor de una manera especial, ¿no es cierto?, y hacerlo a través de su verdad, ¿no?, de encontrarnos con quién es Él, con quién Él, con lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? En este tiempo estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Podemos ver en el Evangelio de Mateo tanta bendición, ¿no?, para cada uno de nosotros, y de conocer a Cristo y de quién es Él y todo lo que hace para con nosotros, ¿no es cierto? Así que es un tiempo en el que podemos gozarnos, ¿no?, en la presencia del Señor. Así que bien, te invito a que me acompañes, vamos a orar para que el Señor me dirija, y luego vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 12, ¿sí? Así que te aliento a que me acompañes en esta lectura y en este estudio de esta mañana. Oramos. Padre Santo, te damos las gracias. Yo te pido tu bendición para cada uno de nosotros. Te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Nueva Vida. Te pido por mis hermanos y hermanas, Señor, de las otras congregaciones de nuestra ciudad, Señor, las otras iglesias bautistas. Clamo a ti, Señor, para que tú bendigas a cada una de las personas, Señor, que se conectan y que ven este video, Señor, que puedas tú bendecirles en una manera especial, Señor, que tú le puedas ayudar y acompañar. Gracias una vez más por poder compartir este momento, por poder leer tu palabra, por poder, Señor, venir a buscarte, Señor, aquí en esta lectura, en este estudio, y que sin duda tu Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a introducir, nos va a entrenar, nos va a motivar y también nos va a dar entendimiento, Señor, para conocerte, para entender tus propósitos, para obtener nuevos desafíos, Señor, para realmente ser transformados para la gloria y honra de tu nombre. Señor, bendícenos y acompáñanos. Te pido por cada uno de mis hermanos, en especial por aquellos que están pasando momentos difíciles de prueba. Levántalos y sosténelos, Señor, con tu mano poderosa, Señor. Levántalos, Señor, en este tiempo en fe, Señor, para que, Señor, en este tiempo puedan estar firmes, Señor, sabiendo de que tú les acompañas, de que tú estás allí con ellos, que tú, Señor, mueves todas las cosas, Señor, para que, Señor, sea posible nuestro bienestar y para que tu voluntad se haga en nuestras vidas, que sin duda es perfecta. Padre, bendice a mis hermanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con este estudio
lo hacemos en el nombre de Jesús. Como todos saben, ¿sí? Tenemos estos objetivos, que son estudiar el pasaje, ¿no? El bíblico en cuestión. ¿Sí? El pasaje bíblico en este tiempo está en Mateo 12, ¿sí? Y consta de un par de versículos, del versículo 38 hasta el versículo 42. Lo siguiente es analizar y definir palabras importantes porque no conocemos, listar observaciones de mayor importancia que nos puedan conducir a conclusiones, interpretar el texto o escribir una idea principal, reflexionar en diferentes aplicaciones y realizar una actividad de 4 preguntas que está al final y que voy a poner en este momento para que vos puedas ver. ¿Sí? Estas 4 preguntas lo que te van a ayudar es a registrar en tu cuadernito, así como ves en esa imagen de fondo, ¿sí? En tu cuadernito podés registrar este estudio bíblico y lo que el Señor en esta mañana te está enseñando, te está mostrando. ¿Sí? La idea es que te animes y te desafío a que vos puedas completar estas 4 preguntas con lapicera o lápiz y papel y bueno, te pueda quedar registrado este estudio por el cual vos puedas orar y puedas seguir meditando el resto de la semana. Así que bien, acompáñame, ¿sí? Con tu cuadernito, con tu lapicera, con tu Biblia, ¿sí? Para que vayas anotando y vayas estudiando la palabra del Señor y que sin duda te va a bendecir. Entonces, el estudio bíblico, como te decía, Mateo, o San Mateo, ¿sí? Capítulo 12, versículo 38 hasta el 42, vamos a estudiar. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es una observación, vamos a leer el texto de diferentes versiones, leer algunos comentarios bíblicos, ver de qué se trata, ¿sí? Lo que está hablando, sobre todo observar, ¿no? Quiénes son los que están, ¿no? en el texto, los personajes, ¿no es cierto? Qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, qué es lo que dicen, qué es lo que no dicen, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ver con la observación, en donde podamos luego llegar a una interpretación que es justamente qué significa y qué enseñanza me deja. Para luego pensar en una aplicación, es decir, ¿qué voy a hacer ahora que he aprendido esto? Así que bien, te animo, vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos directamente al texto, el texto está en Mateo y lo pongo ahí en pantalla para que todos podamos leerlo. Lo leemos en el nombre de Jesús y dice así. Entonces, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque cuando estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Dice el 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Muy bien, vemos este texto que dentro del contexto, ¿sí? De lo que estuvimos estudiando, ¿sí? Recordemos aquí los fariseos están tratando de, por todos los medios, hacerle pisar el palito, ¿no es cierto? Como quien dice a Jesús, están queriendo tentarlo, probarlo, para que cometa algún error y que a causa de ese error ellos puedan juzgarle. Por esta razón, ¿sí? Están continuamente atacando a Jesús y observando a ver qué es lo que hacen y tentándolo, ¿no? Con preguntas y con cosas, ¿no? que les dicen. Y como veíamos en los versículos anteriores, veíamos que Jesús enseñaba, ¿no? De que el problema de estos hombres era el corazón, un corazón duro, un corazón incrédulo. Jesús había mencionado este pecado imperdonable, ¿no? El pecado de la incredulidad, ¿sí? Incredulidad que no le permite ver más allá, que no le permite conocer, que no le permite ver lo que está delante de sus ojos, ¿sí? Este pecado imperdonable que él hace referencia como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Recordemos que ellos decían que lo que hacía Jesús lo hacía por el poder de Satanás. Entonces, están de todas maneras tratando de criticarlo.
de acusarlo, de probarlo. Y Jesús refuta todas las cosas que le dicen con respuestas lógicas, ¿no? Razonables, que tienen un contexto histórico, ¿no? Porque menciona cosas del pasado, cosas del presente, cosas de su contexto, de su cultura, para que vean que lo que ellos están diciendo son tonterías y que en realidad ellos son los hipócritas y ellos son una generación incrédula, ¿sí? Con un corazón cerrado. No contento con todo esto, ¿no? Siguen intentando buscar esto en Jesús y lo que le dicen es, deseamos ver de ti señal, ¿no? Esto es lo que le dicen a Jesús. Bien, ¿cuál es el problema? El problema no es que no habían visto alguna señal, ¿no? Jesús había hecho muchas señales que indicaban que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado, que es el Cristo, ¿no? Que es el que Dios envió para cumplir con su palabra de salvación. Y resulta que ellos no creían en Jesús, creían que era un farsante, ¿no es cierto? Pero no porque no solamente no creían, sino porque no querían creer, ¿sí? No querían ver lo que estaba delante de sus ojos. Aún así le dicen, queremos ver de ti señal. Habían visto tantas señales, sin embargo, no era el problema las señales, sino que lo que ellos querían era seguir tentando y probando a Jesús. Jesús responde, ¿no?, a este pedido, ¿sí?, entendiendo de que las señales que se dieron son suficientes. De hecho, en el libro del Evangelio de Mateo hemos visto muchas señales que demuestran el poder y la autoridad de Jesús como el Cristo, como el Mesías. Sobre todo este libro que está destinado más a los judíos, ¿no?, del tiempo, que a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Sin embargo, dentro del contexto y de las tradiciones y cultura judía, Mateo demuestra que Jesús es el Mesías, es el Cristo que estaban esperando. Y nos encontramos con esta parte, ¿no? Hombres fariseos que no quieren dar brazo a torcer, que no quieren creer, que no quieren escuchar y que simplemente quieren, acusar a Jesús para matarlo. Entonces, Jesús contesta, ¿no?, a este pedido, ¿no?, de señales. Dice que la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, ¿sí? Le llama generación mala y adúltera, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de esto, ¿sí? Quiero poder leer todo el texto en otra versión para que quizás algunas palabras no sean más amigables. Versión de traducción del lenguaje actual, lo ponemos en pantalla y leemos. Dice versículo 38. Entonces, algunos fariseos y maestros de la ley le dijeron a Jesús: Maestro, queremos que hagas algo que nos demuestre que tú fuiste enviado por Dios. Pero Jesús le contestó: Ustedes, que son malos y no confían en Dios, me piden darles una prueba. Pero la única prueba que les daré será la señal del profeta, será la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive se levantará y hablará contra ustedes para que Dios los castigue, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que les anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante que Jonás. La reina del sur también se levantó en el día de juicio y se levantará en el día de juicio y hablará contra ustedes, porque ella vino desde muy lejos a escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón. Pero ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque yo soy más importante que Salomón. Amén. Bien, palabras un poquito más del diálogo cotidiano, del que usamos a menudo, que nos ayudan a comprender un poquito más lo que dice. Es interesante que ellos piden una señal para confirmar que Él es el Mesías, pero volvemos a insistir, ellos no querían esto. Quisiera compartir algunos comentarios bíblicos como para
ampliar un poco el contenido. Y luego vamos a leer los dos pasajes importantes que Jesús menciona, ¿sí? Hechos históricos, hechos que habían ocurrido. Es decir, uno, el profeta Jonás, predicándole a el pueblo de Nínive, recordemos un pueblo gentil, es decir, que no forma parte de los judíos, ¿no es cierto?, el pueblo judío, y un pueblo que se arrepiente, que cree y que es perdonado, ¿sí? Y hace referencia a Jonás en el momento que estuvo dentro del gran pez, ¿no es cierto? Tres días y 3 noches, referencia, ¿no?, a lo que él iba a hacer. Esa señal es la que le iba a dar a todas las personas incrédulas de ese tiempo, y es que él iba a estar en la tumba, iba a morir, iba a estar 3 días y 3 noches y después iba a salir victorioso, iba a resucitar. Y eso fue lo que hizo, pero en resumidas cuentas, ellos tampoco reconocieron esta señal. Él se las dice en este momento claramente acerca de la resurrección, pero cuando esto ocurre, ellos rechazan eso, ¿sí? Lo rechazan y tratan de taparlo para que nadie se entere. Fíjate cómo es la incredulidad de estos hombres, la dureza de corazón, ¿no es cierto?, que tenían. De tal es así que, teniendo evidencias más que suficientes delante de ellos, no quisieron creer. Quizá podemos pensar en el hoy. ¿Cuántas evidencias del amor de Dios tenemos en nuestras vidas? ¿No? ¿Cuánto Dios te ha amado? Y vos en algún momento de tu vida has podido reconocerlo, y quizás en este momento de la vida no lo estás reconociendo así. Y te has olvidado de cuánto Él te ama. Y todavía le decís, bueno, pero mostrame algo, contestame esta oración y bueno, yo voy a seguir creyendo, voy a empezar a congregarme, voy a ir a la iglesia. Le tenemos un trato así a Dios, casi despreciable. No nos damos cuenta que estamos siendo como estos fariseos, que tienen un corazón duro, que en realidad no queremos creer. La excusa es decirle, bueno, es por vos, es porque vos no me escuchás, porque vos no me das lo que yo quiero, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta que tenemos evidencia suficiente de su amor y de su presencia en nuestras vidas, de su bondad y de sus bendiciones para con nosotros, de que Él está pensando y está haciendo el bien en todo el tiempo para con nosotros, y quizás por algo que no vemos como nos gustaría, estamos dándole la espalda. Y no es porque Dios no haga, no es porque Dios no obre, sino que es por nuestra dureza de nuestro corazón. Si nuestro corazón se ha endurecido, es un problema grave espiritual. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que estar atentos, ¿sí? Quizás, ¿sí?, si a alguno le acontece esto, vive algo así, tiene que saber que quizás nunca se ha entregado a los brazos de Cristo de una manera genuina, sino que ha vivido una religión, ha reformado su vida en alguna forma en cuestión de Cristo, pero no ha sido renacido, regenerado por Cristo. Esto es algo muy importante que lo vamos a charlar, que casualmente también lo vamos a leer en un comentario bíblico. Bien, te voy a compartir algunas porciones de los comentarios bíblicos que me parecieron muy interesantes. Y estamos en el versículo 38, el diario vivir, vuelvo a repetir, comentario del diario vivir, dice así: los fariseos pedían otro milagro, pero no estaban buscando con sinceridad conocer a Jesús. Jesús sabía que habían visto milagros suficientes para convencerles de que Él era el Mesías, pero ellos ya habían decidido no creer en Él, y eso no iba a cambiar con otro milagro. Muchas personas han dicho, si yo viera un milagro, creería en Dios. Pero lo que dijo Jesús a los fariseos se aplica también a nosotros. Tenemos evidencias más que suficientes: la muerte de Jesús, su resurrección y la ascensión, y siglos de estar cambiando vidas de creyentes alrededor del mundo. En lugar de buscar evidencias adicionales o milagros, acepte lo que Dios ya le dio y avance.
Él puede usar su vida como evidencia para llegar a otra persona. Jonás fue un profeta que fue enviado a la ciudad de Asiria, de Nínive, la ciudad siria, Nínive, eh, debido a que los asirios eran una nación cruel y belicosa. Jonás trató de huir de su cometido y terminó alojado 3 días en el vientre de un pez gigante. Cuando salió, de mala gana fue a Nínive, predicó el mensaje de Dios y vio a la ciudad arrepentirse. Por contraste, cuando Jesús vino a los suyos, estos no quisieron arrepentirse. Aquí está diciendo con claridad que su resurrección probaría que Él era el Mesías. 3 días después de su muerte volvería a vivir, así como Jonás se le dio una nueva oportunidad para vivir después de haber estado 3 días en el vientre del pez. En los días de Jonás, Nínive era la capital del imperio sirio y era una poderosa era tan poderosa, como mala. Pero toda la ciudad se arrepintió como respuesta al mensaje de Jonás, la reina de Jonás. La reina de Sabá, que dice la reina del sur, el texto que leímos, viajó una gran distancia para ver a Salomón, rey de Israel, y aprendió de su gran sabiduría. ¿Sí? Dice que aquellos gentiles reconocieron la verdad de Dios cuando se la presentaron, ¿sí? La reina de Sabá, el pueblo de Nínive, escucharon de Dios, escucharon su mensaje y se arrepintieron, creyeron, ¿sí? Se presentaron delante de Dios. Dice, ¿ha respondido usted a la evidencia y verdad que ha recibido? Muy bien, aquí teníamos entonces el comentario del diario Vivir. Vamos a leer otro comentario, el comentario de Matthew Henry sobre este texto. Dice así: aunque Cristo siempre está listo para oír y responder los deseos y las oraciones santas, los que piden mal, piden y, sin embargo, no tienen. Se dieron señales a los que las deseaban para confirmar su fe, como Abraham y Gedeón, pero se negaron a los que las exigían para excusar su incredulidad. La resurrección de Cristo de entre los muertos por su poder, aquí se la llama de Jonás, el profeta. Y es la gran prueba de que Cristo era el Mesías, es el Mesías. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez grande y luego volvió a salir vivo, así estaría Cristo ese tiempo en la tumba y resucitaría. Los ninivitas avergonzarían a los judíos por no arrepentirse. La reina de Saba los avergonzaría por no creer en Cristo. Nosotros no tenemos esos impedimentos, no vamos a Cristo con esas inseguridades. Esta parábola representa el caso de la iglesia y nación judía. También es aplicable a todos los que oyen la palabra de Dios y se reforman en parte, pero no se convierten de verdad. Muy bien, hasta aquí entonces el comentario bíblico de Matthew Henry. En este momento vamos a compartir una porción del comentario bíblico de Biblia Plenitud. Dice así, del versículo 42. La reina del sur, esta expresión se refiere a la reina de Saba, ¿sí? Las palabras de Jesús se aplican específicamente a lo vacío del judaísmo cuando sustituye regeneración por reforma. Así la situación de Israel empeorará. Una vez que la nación judía rechace a Jesús, nada puede llenar ese vacío sino los engaños de Satanás. ¿Sí? Por eso a continuación, a medida que vayamos leyendo el próximo jueves, vamos a dar cuenta que el texto que continúa, ¿no?, es un texto que hace referencia a un espíritu inmundo que acosa la vida de una persona o el corazón de una persona, ¿sí? Y menciona esta cuestión de que cuando Dios no está en el corazón del creyente, ¿sí?, o de las personas, o cuando ha estado, pero
por incredulidad lo han quitado, ¿no? O lo quieren quitar del lugar que le corresponde en el corazón de la persona, entonces los espíritus inmundos aprovechan para ocupar ese lugar. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Vamos a compartir entonces una última parte del comentario. Este es el comentario del Mundo Hispano. Muy interesante todos los comentarios como para compartirlos. Dice, Jesús se niega a satisfacer la demanda a hacer señales y aprovecha el momento para revelar una nueva verdad, su futura muerte y resurrección. Luego compara su generación incrédula con dos casos históricos en los cuales la gente respondió positivamente a una revelación limitada. Los fariseos y escribas ya habían visto muchas señales obradas por Jesús, pero deseaban ver cierta clase de señal. Se pregunta, ¿por qué quieren ver otra señal? Algunos opinan que deseaban ver una señal de la cual Dios obraría directamente, sin la intervención directa de Jesús, para eliminar la posibilidad de un truco. Sin embargo, al decir el texto, ver de ti una señal, parece que querían ver un milagro obrado directamente por Jesús. Por otro lado, refiriéndose a un episodio posterior, Mateo y Marcos dicen que para probarle le pidieron una señal del cielo. Dice, no eran sinceros, pues no deseaban ver una señal para poder creerle, sino para tentarle, para probarle y atraparle en alguna falta. Jesús responde a la demanda de otra señal con dos afirmaciones. Describe el carácter de los líderes y ofrece una señal conocida como una interpretación sorprendente. Describe la gente que demanda señal para poder creer como una generación malvada y adúltera. Estos términos se usan en el Antiguo Testamento para describir la idolatría e infidelidad espiritual de Israel, como novia o esposa de Dios. Idolatría e infidelidad espiritual son esencialmente incredulidad con respecto a Jehová. Los líderes religiosos están manifestando la misma actitud ante Jesús que los que practicaban idolatría en el Antiguo Testamento. Generación malvada y adúltera. Describe una condición espiritual más bien que una condición moral. Jesús se niega a satisfacer la demanda o curiosidad de los líderes. Por otro lado, les recuerda del milagro de Jonás, quien estuvo en el vientre de un monstruo marino 3 días y 3 noches. Aprovecha esa historia para anunciar por primera vez, en forma análoga, que él mismo estaría en la tumba, corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. También anunciaría implícitamente la resurrección, pues como Jonás salió de la criatura marina después de 3 días, él también saldría de la tumba. Para los que cuestionan lo genuino de la historia de Jonás, el hecho de que Jesús se haya referido a Jonás como una persona histórica debe ser evidencia suficiente para disipar toda duda. A continuación, Jesús compara la prontitud de dos casos históricos para responder positivamente a una revelación limitada con la negación de su generación de creer ante una revelación infinitamente superior. Con respecto al versículo 42 dice, ambos casos históricos citados eran gentiles. Por un lado, los ninivitas se arrepintieron prontamente cuando Jonás vino predicando el mensaje de condenación. Repetía un solo mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto está en Jonás 3:4. Mas aún Jonás, lleno de prejuicios contra estos odiados enemigos gentiles, se deleitaba en la perspectiva de la destrucción de la ciudad. El segundo caso fue más notable aún. La reina del sur, o sea, la reina de Sabá, siendo también gentil, oyó un rumor de la gran sabiduría de Jehová que Jehová había dado a Salomón y vino para aprender de él. En presencia de los líderes religiosos estaba algo mayor, es decir, Jesús se refiere a algo mayor como, es decir, a él mismo como algo mayor que Jonás y Salomón. Algo mayor que Jonás y Salomón. Nuestra versión traduce en el 41 y el 42 el adjetivo neutro como si fuera masculino y pone nota que la traducción estrictamente literal sería algo mayor, ¿sí? Se refiere probablemente al reino de los cielos manifestándose en la persona y obras de Jesús.
¿Con cuánta más solicitud deberían responder a esta revelación superior? Los ninivitas y la reina del sur se levantarán en el juicio final para condenar a los fariseos y escribas por su rechazo de tan grande revelación. Bien, entonces hasta aquí tenemos estos comentarios bíblicos que son para darnos un poquito más de información y de perspectiva con respecto a lo que hemos leído al texto. Y hablamos de esto, ¿no? Cuando tenemos que ir a la interpretación, ¿qué me enseña el texto? Vemos aquí varias cosas, ¿no es cierto? El texto nos invita a meditar en esto. Corazones duros, corazones incrédulos. Nos invita a la reflexión, ¿sí? A ver de que realmente las señales del Señor son suficientes en este tiempo, ¿sí? Para poder reconocerlo como Señor y Salvador, para poder reconocerlo como Dios, para poder saber de que Él es quien puede regenerar nuestras vidas. Él puede hacernos nacer de nuevo. La diferencia entre regeneración, ¿sí? y reforma es evidente, ¿no? Una reforma es cuando yo intento cambiar mis actitudes, mi estilo de vida durante un periodo de tiempo, ¿sí? Luego de ese periodo de tiempo, vuelvo otra vez a retomar lo que dejé en mi antigua vida, que en realidad es la misma, porque nunca cambié, sino que lo que hice fue algunas reformas a mi estilo de vida, las cosas que hago y dejo de hacer. En cambio, una regeneración que es producida por recibir a Cristo en nuestro corazón, una regeneración que es producida por recibir también a sí mismo al Espíritu Santo, una regeneración en la que nos permite realmente cambiar a una nueva vida, ¿sí? Y vivir con un corazón arrepentido, es decir, un corazón que anhela más de Dios, un corazón que intenta abandonar la persona que fue y abrazar a la persona que es, ¿sí? La persona que es la persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, que tiene un nuevo espíritu, un espíritu de poder y de dominio propio, es el Espíritu de Dios. Una persona que ahora tiene, ¿sí? una nueva identificación personal con Cristo. Tiene una nueva identidad, ¿no es cierto? Entonces, en esto de que me enseña, tenemos que ver esto importantísimo, ¿no es cierto? La regeneración de una persona, ¿sí? No es solamente el cambio de hábitos, cosas que dejo de hacer, cosas que no puedo hacer, ¿sí? Sino que es realmente una transformación, una nueva vida, una nueva criatura, una nueva persona, que tiene una mente que es, según la palabra dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros los creyentes, los que hemos recibido a Cristo, los que abrazamos el Evangelio, tenemos una nueva mente y tenemos un nuevo corazón, que anteriormente en estos textos Jesús decía que nos llamaba a guardar, a guardar nuestro corazón, ¿no es cierto? Porque dice que del corazón salen todas las cosas malas, ¿sí? Entonces, si guardamos nuestro corazón cosas buenas, por lo tanto vamos a tener para ofrecer cosas buenas. Se refiere a esto, ¿no? A de que nosotros, los creyentes, viviendo esta regeneración en el Espíritu Santo, podemos ser renovados, podemos ser alimentados, fortalecidos, podemos constantemente ser llenos de su presencia, ser llenos de su bondad, de su amor, de su gracia. Y el Espíritu Santo trabajando en nosotros nos da frutos. Estos frutos son de fe, de bondad, de paciencia, de mansedumbre, ¿sí? Son son frutos que nos permiten mostrar realmente nuestra verdadera naturaleza, ¿sí? Y no la pecaminosa, porque Jesús ha limpiado nuestro corazón.
Una vida regenerada es un corazón limpio, es una mente limpia, ¿sí? Es una mente nueva, corazón limpio, y es un espíritu que nos guía y nos conduce al Padre, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y nos conduce a ser iglesia. Y como decíamos también, a mostrar a Cristo, para que otros también se pueda convertir. Qué terrible es encontrarnos con este texto y pensar, ¿seré acaso una persona que está reformada y no regenerada? Quizás es triste por un momento, pero hay una gran bendición en esto, porque nos permite es la puerta que se abre para poder ahora entregarnos a Cristo, arrepentirnos de verdad y decir, yo quiero ser regenerado. Y pensando en estas personas históricas y estos momentos históricos, también tenemos que aprender que el pueblo de Nínive, completamente malvado y completamente volcado, ¿sí?, a esas actividades opuestas completamente al carácter santo de Dios, escucharon y se arrepintieron. Y este arrepentimiento dice que duró mucho tiempo y la gente mostraba su tristeza a Dios y mostraba delante de Dios un corazón que realmente estaba dispuesto a entregarse y a cambiar. No para cumplir con una reforma, ¿no? No para cambiar unos días, sino a cambiar para siempre. Después está esta otra reina de Saba, ¿no es cierto?, que desde muy lejos escuchó de lo que Dios había hecho en Salomón y de su gran sabiduría. Y vino de allí, de tan lejos, a ver y a aprender. Nosotros hemos venido de muy lejos, ¿sí?, porque estábamos muy, muy lejos de Dios a causa del pecado. Pero Cristo y su sangre nos ha permitido la entrada, nos ha permitido acortar ese espacio. Tal es así que nosotros alabamos al Señor, adoramos y levantamos nuestras manos pensando en que estamos tocando el cielo. Pero la verdad es que el reino de los cielos se ha acercado a tu vida porque vos recibiste con fe, y no con incredulidad, con fe, no con reformas, no con legalismos, no con religión, con tradición, sino con fe a Cristo como tu Señor y Salvador. Quiero invitarte a esta enseñanza que tiene varias ramas de aplicación, a pensar esto, ¿no? ¿Cómo lo aplico? Quizás vos puedas explayarte un poco más y en la enseñanza ser un poco más práctico, pero realmente la practicidad la vemos aquí. ¿En qué voy a hacer? ¿Cómo lo aplico? ¿Sí? Entonces te invito a que vos pienses, ¿cómo voy a aplicar esto? ¿Qué voy a hacer con esto que yo aprendí? ¿Sí? El Señor nos llama a la reflexión y a las evidencias, a ver las evidencias. Jesús murió y resucitó. Esta es evidencia suficiente para recordar que yo he creído en un Señor, en un Jesús, que es Dios, que ha prometido vida eterna y que me permite ahora una nueva vida completamente. Quiero decirte, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces cuando recordás a Cristo? ¿Qué haces cuando recordás lo que Él hizo? Hay muchos que se pierden un poco en las cosas de la vida, en las cosas que ocurren en el mundo, y se olvidan de su identidad, se olvidan de quiénes son. El Señor nos dice, quizás ahora, para que pensemos en una aplicación, recordá quién sos. Vos tenés gracia en tu vida, tenés el Espíritu Santo, tenés una mente nueva, un nuevo corazón. ¿Con quién te ves identificado? ¿Con los fariseos o con estas dos
estos hechos históricos, personas históricas que vinieron al Señor. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Es acaso una parte de nuestra vida o nuestras actitudes delante del Señor pedirle una señal al Señor para poder confirmar? ¿No nos basta el Evangelio de salvación, de amor, de gracia? ¿Queremos acaso que Él conteste nuestro pedido específico para poder creer? Cuidado, si es así, tenemos un problema de incredulidad, de falta de fe. Quiero decirte, hermano, que la forma de aplicar quizás esta enseñanza es viniendo a la fuente que es Cristo. Pensar y meditar un momento, ¿sí? O sea, ¿qué vas a hacer? Yo lo que diría para esto es, meditemos un momento en quién eres en Cristo. ¿Por qué decís que sos cristiano? ¿Sí? ¿Cómo está tu vida hoy? Pensá, ¿es acaso una vida reformada o una vida regenerada? ¿Realmente sos diferente a quien fuiste? ¿O simplemente estás esforzándote por ser mejor? Quizás esta meditación nos ayude a ver áreas de nuestra vida que quizás estamos tratando de cambiar nosotros con nuestras propias fuerzas y estamos con una actitud incrédula en este aspecto y no estamos entregando nuestro corazón al Señor. Recordá, el Señor te ama y quiere bendecirte. Así que bien, hermano, quiero dejarte estas preguntas. Quizás hay más cosas para poder meditar y hablar a medida que vamos avanzando en el estudio. Hay algunas ramas del pensamiento, de ideas de este texto que van siendo un poquito más fuertes que las otras. Pero bueno, quizás después compartir estas preguntas nos va también a mostrar que hay mucha riqueza en la palabra del Señor. Hay mucha riqueza que nos va a ayudar a no solo a crecer en la fe, sino también a gozarnos en la palabra del Señor, a gozarnos en que el Señor está hablando directamente a nuestro corazón, que a mi hermano le dijo lo mismo, pero con otras palabras, con otra intención, hablando directamente a su vida, a su momento, a lo que tiene que hacer hoy. Quizás a mí me está recordando, ¿sí?, lo que yo tengo que hacer, lo que yo me comprometí a hacer. Quizás me está recordando quién soy yo en este tiempo, por qué me convertí en cristiano, ¿sí?, y cuál es mi motivación. Y sin duda, ver de que la vida del cristiano no se trata de una reforma, ¿no?, de cosas que ya no debo hacer, sino al contrario, se trata de cosas que ahora debo hacer para la gloria y honra de mi Padre, y no con mis fuerzas, sino con la guía del Espíritu Santo y de su palabra. Así que, hermano, hermana, te doy las gracias por poder compartir este tiempo, este estudio conmigo. Vamos a orar para despedirnos y te recuerdo, esta noche a las 20, reunión de oración, ¿sí?, mediante sala virtual. Estamos orando por, bueno, hay siempre motivos de oración, en general por salud, por sanidad. Estamos también muy agradecidos al Señor por la obra que Él hizo en nuestras vidas, porque poco a poco se va haciendo más real, ¿no?, el hecho de que vamos a volver a congregarnos en el templo. Y bueno, que el Señor nos siga guiando en esto para que sea como a Él le agrada. Vamos a orar y te dejo esta invitación hoy a las 20, reunión de oración en forma virtual, si a través de una sala de Facebook. Si quieres participar, solamente pedinos el link y a las 8 nos estamos encontrando. Oramos. Señor y Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Bendice nuestras vidas y
bendice este momento, bendice a mis hermanos, guíanos a aprovechar tu palabra, esta inspiración divina, Señor, esta muestra de tu sabiduría, de tu amor, de tu gracia, de quién eres y lo que quieres en nosotros. Señor, el Evangelio ha cambiado nuestras vidas. Ayúdanos a ver que ese cambio tú lo produciste, Señor, y no nosotros. Tu Espíritu en nosotros, tu palabra, y no nosotros mismos. Señor, solo un corazón arrepentido y lleno de fe, Señor, ha recibido la regeneración en el Espíritu Santo, que nos permite ser transformados, como dice tu palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en la fe, a seguir aferrados a la fe en Cristo y a poder de esta manera también dejar actitudes incrédulas, Señor, pensamientos incrédulos, egoístas, Señor, que no quieren involucrarte en áreas de nuestra vida. Señor, ayúdanos a eliminarlos, a quitarlas, Señor, y a poder hacerte, Señor, dueño de todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Señor, te agradecemos, entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder.